¿Crees que la imagen de la Virgen de Guadalupe estampada en la tilma de San Juan Diego es una pintura realizada por el indio Marcos? ¿O bien, crees que la imagen fue traída por los españoles desde Extremadura, España? ¿Eres de los que creen que los relatos de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, narrados en el documento Nican Mopogua, fueron inventados por los misioneros como una especie de obra teatral para evangelizar a los indios? En este video descartaremos la posibilidad de que la imagen haya sido pintada por un artista y propondremos una hipótesis sobre cómo la imagen viajó desde la persona de la Virgen hasta imprimirse en la tilma de San Juan Diego. Juan Diego nació en Cuautitlán, pero al casarse con María Lucía, se mudó a Tulpetlac, Ecatepec, junto con su tío Bernardino. Durante las apariciones de la Virgen, acostumbraba salir desde Tulpetlac hacia Tlatelolco para tomar el catecismo. Nunca vendió su casa en Cuautitlán. En la madrugada del martes 12 de diciembre de 1531, salió de Tulpetlac, antes del amanecer cuando aún estaba oscuro. Hay quien supone que Juan Diego no salió desde Tulpetlac, sino desde Cuautitlán, rumbo a Tlatelolco. Pero esto no es posible, ya que si tomamos en cuenta la gran distancia que existe entre Cuautitlán y Tlatelolco, Juan Diego habría tenido que salir desde Cuautitlán el lunes 11 de diciembre por la noche. Sin embargo, en el Nican Mopogua leemos otra cosa. Y cuando anocheció, le rogó su tío que cuando aún fuere de madrugada, aún a oscuras, saliera hacia acá, viniera a llamar a Tlatelolco a alguno de los sacerdotes para que fuera a confesarlo. El martes 12 de diciembre, cuando todavía estaba muy oscuro, de allá vino a salir de su casa Juan Diego a llamar al sacerdote a Tlatelolco. Según las estimaciones del padre Eduardo Chávez, rector del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, Juan Diego debió salir de Tulpetlac, donde vivía, alrededor de la 1:15 de la mañana aproximadamente, en busca de un sacerdote que ayudara a bien morir a su tío Juan Bernardino, quien se encontraba muy enfermo. Juan Diego debió cruzar por el cerro del Tepeyac alrededor de las 2:45 de la mañana. Allí fue interceptado por la Virgen, quien le preguntó hacia dónde se dirigía. Juan Diego, desconcertado, le comunicó que su tío estaba a punto de morir, a lo cual la Virgen le dijo que no se preocupara por la salud de su tío, porque en ese momento ya había sanado. Juan Diego creyó en las palabras de la Virgen y abandonó la idea de ir a Tlatelolco. La Virgen le pidió a Juan Diego que subiera al cerro a cortar las flores que serían la señal pedida por el obispo. Cuando bajó del cerro, serían aproximadamente las 3:15 de la mañana, y se encaminó con su cargamento de flores a ver al obispo. Juan Diego llegó a la casa del obispo, situada cerca de lo que hoy es la Catedral Metropolitana, alrededor de las 5 de la mañana con la señal pedida por el obispo. Allí lo hicieron esperar alrededor de 1 hora y media. Finalmente, fue recibido por el obispo alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando aún estaba oscuro y a punto de amanecer. Alrededor de las 6:45 de la mañana, cuando los primeros rayos del alba estaban a punto de aparecer, Juan Diego extendió su blanca tilma con las flores. En ese momento, se realizó la estampación de la imagen en su tilma. El obispo cayó de rodillas, llorando y pidiendo perdón por su incredulidad. La noticia del milagro se esparció entre toda la población que acudió a admirar la imagen de la Virgen. Al día siguiente, el obispo le pidió a Juan Diego que le mostrara el lugar donde la Virgen quería que le construyeran una casita, y este lo llevó al cerro del Tepeyac. Al llegar al cerro, el obispo se dio cuenta de que no era un lugar adecuado para construir un templo. Era un lugar muy pedregoso, un lugar despoblado, sin comunicación ni caminos de acceso, lleno de polvo y salitre. ¿Por qué construir un templo donde no había gente? No había nadie a quien evangelizar. No obstante estos inconvenientes, el obispo accedió a construir el templo en ese lugar, ya que, al haber sido testigo del milagro de la estampación, sabía que era el lugar que la Virgen había escogido para edificar su casita. El padre Chávez sostiene que esto es una prueba de que el obispo sí estuvo realmente presente durante el milagro, ya que de otra forma nunca habría dado permiso para construir el templo en un lugar tan inapropiado como lo era el Tepeyac.
Haciendo un paréntesis, diremos que son varias las personas que sostienen que el obispo nunca presenció ningún milagro. Argumentan que él nunca escribió nada al respecto. Pero podemos preguntarnos, ¿cómo podía el obispo relatar esto por escrito si estaba siendo acusado injustamente por los miembros de la audiencia ante la corte española de fomentar la idolatría entre los indios? Si el obispo hubiera dicho que un indio recién convertido le había contado que había visto a la Virgen y que ésta le había pedido construir un templo en un lugar cercano a donde los indígenas veneraban a su diosa Coatlicue, el rey habría pensado que las acusaciones en su contra por parte de la audiencia eran ciertas y lo habría sustituido de su cargo. A partir de que se produjo el milagro de la estampación, se produjo también la conversión de millones de indígenas al cristianismo, quienes buscaban el bautismo y el matrimonio cristiano. Para demostrar la validez de este milagro, la providencia divina tenía otros caminos para asegurarnos la completa veracidad de que el obispo sí estuvo realmente presente durante la estampación de la imagen. En la casa del obispo, ninguna de las personas presentes durante la madrugada del 12 de diciembre de 1531 pudo ver a la Virgen, ni siquiera el mismo Juan Diego. No obstante que esta escena se encuentra narrada en el Nican Mopogua, son muchos los que cuestionan este documento, diciendo que fue un cuento piadoso inventado por los misioneros para evangelizar a los indios. Sin embargo, como decíamos, la providencia tenía otros caminos y quiso dejarnos plasmada en los ojos de la Virgen esta escena para asegurarnos que todo fue verdad. Algo similar sucede con quienes dudan o niegan la resurrección de Jesús. Si bien no hubo ningún testigo ocular que presenciara su resurrección, la providencia tenía otros caminos para asegurarnos que este hecho no fue un relato inventado por sus discípulos, quienes, dolidos por la muerte de su maestro, habrían inventado que Jesús había resucitado. Entonces Dios quiso dejarnos la evidencia de su pasión, muerte y resurrección en la Sábana Santa. Es por esto que la tilma de Guadalupe y la Sábana Santa son llamadas imágenes aquiropoyéticas, es decir, imágenes no creadas por manos humanas, sino creadas por el mismo Dios. Antes de entrar en el estudio de los ojos de la imagen de la Virgen, diremos que la tilma o ayate es una tela muy burda, la cual ningún pintor sensato habría escogido para realizar una obra pictórica. En realidad, la tilma está formada por dos telas unidas por el centro mediante un hilo. Esta costura recorre la imagen en forma longitudinal, desde la cabeza hasta los pies. Es importante tener esto en mente porque nos servirá más adelante. En el año de 1929, Antonio Marcué González, fotógrafo oficial de la Basílica, logró detectar la silueta de un hombre con barba en uno de los ojos de la imagen, suponiendo que se trataba de Juan Diego. La noticia no fue dada a conocer a la opinión pública, debido a que en esa época existía una persecución religiosa por parte del gobierno, conocida como la Guerra Cristera, y no era conveniente dar a conocer este descubrimiento. Años después, varios prestigiosos oftalmólogos comprobaron este hallazgo en ambos ojos. Sin embargo, primero fue entre el periodo comprendido entre 1979 y 1983, y posteriormente en un segundo periodo comprendido entre 1987 y 1997, cuando el doctor José Aste Tonsman, peruano que trabajaba para IBM en México, al enterarse de la existencia de una silueta en los ojos de la imagen, quiso comprobar este hallazgo. Para esto, obtuvo una fotografía tomada del original y la sometió al proceso de digitalización de imágenes. Así comprobó este hallazgo, y además, al hacer aumentos de la imagen de entre 30 y 2000 veces, logró detectar la presencia de 6 personajes en ambas córneas, lo que eliminaba la posibilidad de que las siluetas fueran fruto de la casualidad o de la imaginación. Estas siluetas estaban completamente de acuerdo con las leyes de la óptica. Además de estos 6 personajes, el doctor logró detectar 7 personajes más que representaban a una familia, los cuales se plasmaron en las pupilas de los ojos. Algunas personas cuestionan la veracidad de estos hallazgos, diciendo que no es posible ver siluetas de unos cuantos milímetros en una tela tan burda como la tilma. Dicen que, al hacer ampliaciones del área de los ojos, no se podrían ver las siluetas sino los huecos de la tela. A esta objeción, el Dr. Tonsman responde:
Lo burdo del tejido se ve en las zonas del párpado y de la parte blanca del ojo, mientras que el óvalo oscuro correspondiente a la córnea muestra una textura más fina, como si tuviera un esmalte que facilita su estudio. También diremos que existen personas que piensan que los personajes observados en los ojos de la Virgen son producto de la imaginación. Dicen que es como ver borregos en las nubes, fenómeno que se conoce como pareidolia. Sin embargo, las siluetas detectadas por el Dr. Tonsmann fueron sometidas al más alto rigor científico, como el uso de filtros contrastantes para resaltar las imágenes, filtros para eliminar las manchas ajenas a las siluetas y también filtros suavizantes. Durante el segundo periodo de investigación de 1987 a 1997, con el advenimiento de equipos mejores y más sofisticados, el doctor volvió a analizar los ojos de la Virgen utilizando programas como Adobe Photoshop y el procesador de Apple, Macintosh, confirmando sus hallazgos. Por lo tanto, la labor del doctor fue ardua y no debe minimizarse su trabajo. Estos hallazgos llevaron al Dr. Tonsmann a proponer la hipótesis de que los 6 personajes detectados eran el grupo de personas reunidas en la casa del obispo durante la estampación de la imagen en la tilma de Juan Diego. Propuso además que la Virgen se encontraba presente, aunque en forma invisible, viendo directamente al grupo de los 6 testigos. De esta manera, los personajes habrían quedado reflejados en las córneas de sus ojos, en la misma forma que sucede en los ojos de cualquier persona viva. En palabras del doctor, la presencia de las imágenes en los 2 ojos de la Virgen de Guadalupe constituye sin duda una de las pruebas más contundentes de su existencia y de la dificultad de obtener una explicación natural del hecho. Las imágenes poseen las mismas posiciones relativas, es decir, aparecen tal y como sería de esperar en los reflejos de las córneas de una persona viva. El resultado, asombroso por sí mismo, elimina la posibilidad del azar. La presencia de 12 entre 13 personajes en ambos ojos no es fruto de la casualidad ni de una falsa interpretación de los hallazgos. Ahora bien, partiendo de los estudios del Dr. Tonsmann en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, nos dimos a la tarea de reconstruir la escena completando los cuerpos de los personajes que estuvieron presentes durante la estampación. Esta sería la escena real que debió contemplar la Virgen y que quedó reflejada en sus ojos. Debemos reparar primero en que, si estas siluetas son el reflejo de lo que la Virgen estaba viendo, en la vida real los personajes debieron estar en forma invertida. Es decir, los personajes situados en el lado derecho estuvieron en realidad en el lado izquierdo, y viceversa. Los personajes reflejados en el lado izquierdo debieron estar en el lado derecho en la escena real. De esta forma quedaría la escena. Quisimos dar un paso más y le propusimos al excelente escultor colombiano radicado en México, Jesmir Castaño Zapata, que nos realizara unas estatuillas de estos 6 personajes. El resultado fue el siguiente. Podemos observar la figura de Juan Diego extendiendo su tilma hacia el obispo Zumárraga. Junto a él se encuentra el traductor, quien el Dr. Tonsmann supone que es Juan González, porque sabemos que el obispo no hablaba náhuatl y tampoco Juan Diego hablaba vasco. Además, vemos la figura de un hombre barbado de apariencia española, que se encuentra viendo con asombro hacia la tilma. Finalmente, vemos a un lado del obispo a un indio sentado, y en el fondo a una negrita de nombre María, quienes pudieron estar al servicio del obispo. Un hecho que nos llamó la atención es que en la escena obtenida por el Dr. Tonsmann se observa que los personajes más cercanos a la Virgen aparecen en un plano más bajo, mientras que los personajes situados en la parte posterior aparecen en un plano más alto. Por lo tanto, asumiremos que la Virgen se encontraba suspendida en el aire, es decir, levitando a cierta altura del piso y viendo ligeramente hacia abajo, desde una cierta altura a los presentes. Suponemos esto porque si la Virgen hubiese estado parada en el suelo a la misma altura que los testigos, los personajes más próximos se verían en un plano más alto, mientras que los personajes situados en la parte posterior se verían en un plano más bajo. Ya tenemos nuestro escenario. Ahora la cuestión es saber cómo se estampó la imagen de la Virgen en la tilma de San Juan Diego. Si bien fue un hecho milagroso, este debió estar de acuerdo con las leyes de la física.
Sabemos que, para que nosotros podamos captar con el sentido de la vista un objeto cualquiera y para que la imagen llegue a nuestros ojos, necesitamos que una fuente luminosa, ya sea luz solar o una fuente artificial, ilumine al objeto en cuestión. Esta radiación, al incidir sobre el objeto, puede presentarse en forma de fotones. El objeto absorbe una parte de la radiación y refleja otra parte en forma de ondas o fotones, los cuales al viajar hacia nuestros ojos producen una excitación de los nervios ópticos. Así se obtiene la imagen en nuestro cerebro. Los seres humanos solo podemos ver una parte del espectro electromagnético, conocida como zona visible. Fuera de este rango no podemos observar nada. Los objetos se hacen invisibles. Más abajo del espectro, a menor frecuencia, se encuentra la zona infrarroja. Más arriba se encuentra la zona ultravioleta. Ambas son invisibles para los seres humanos. Ahora bien, si la Virgen estuvo presente en la casa del obispo, ninguno de los presentes la pudo ver, ni siquiera Juan Diego, quien anteriormente la había visto en el Cerro del Tepeyac. Cuando se realizó la estampación de la imagen, aún estaba oscuro. Estaba a punto de amanecer y la iluminación en la casa del obispo debió ser escasa. Por lo tanto, suponemos que desde el interior de la persona de la Virgen debió emanar un tipo de radiación energética, tal vez en el rango ultravioleta. Esta radiación, invisible a los seres humanos, debió viajar hacia la tilma de San Juan Diego y después de extraer los pigmentos coloridos de las flores que llevaba en su tilma, se hizo visible, logrando la estampación de la imagen en la tilma de San Juan Diego, tal como ahora la vemos en la Basílica de Guadalupe. En este punto quisiera mencionar un error que es muy común oír en pláticas sobre la Virgen. Se dice que el Dr. Richard Kuhn, químico alemán ganador del Premio Nobel de Química, analizó 2 fibras coloridas de la imagen y no encontró pigmentos vegetales, animales ni minerales. A esto diremos que no existe documentación que avale tal afirmación. Durante algún tiempo, los escritos del Dr. Kuhn no fueron del dominio público. Sin embargo, en años recientes, los documentos del Dr. Kuhn fueron dados a conocer a la opinión pública. El investigador Fernando Ojeda, miembro del ISEC de Mérida, Yucatán, viajó a Alemania para estar presente durante la apertura de los documentos y constató que no existía ningún documento en el que se mencionara que el Dr. Kuhn hubiera analizado alguna fibra de la tilma de San Juan Diego. Además, no es creíble que a Sodi Pallares, un joven de apenas 17 años, le hayan dado 2 fibras de la tilma y que éste se las hubiera llevado al Dr. Kuhn para su análisis. Por lo tanto, sostenemos que la imagen se logró tomando los pigmentos vegetales extraídos de las flores que Juan Diego llevaba en su tilma. Antes de proponer una hipótesis sobre la ruta que debió seguir la imagen, debemos mencionar que existen personas que niegan el milagro de la estampación. Según ellos, la silueta de Juan Diego no tenía por qué reflejarse en los ojos de la Virgen, ya que argumentan que Juan Diego se encontraba parado detrás de la Virgen y por lo tanto era imposible que ella lo estuviera viendo. Esto es un error. De acuerdo con la escena obtenida por el Dr. Tonsmann al digitalizar la imagen, la Virgen estaba viendo a Juan Diego en forma lateral, sosteniendo su tilma en dirección al obispo. Por lo tanto, suponer que Juan Diego estaba parado atrás de la Virgen es un error. Cuando se realizó la estampación de la imagen, él traía su tilma sobre el pecho, atada al cuello, y obviamente quedó detrás de la tilma con la imagen. Pero esto es diferente a decir que la Virgen se encontraba dentro de la tilma y Juan Diego detrás de la Virgen. Es como pensar, al ver la fotografía de una persona, que la persona está dentro de la imagen. Una cosa es la imagen y otra la persona fotografiada. Podemos ahora sí preguntarnos cómo viajó la imagen desde la persona de la Virgen hasta la tilma de San Juan Diego y proponer una ruta sobre cómo se llevó a cabo la estampación. La primera idea que surge es proponer que la imagen viajó directamente desde la Virgen hasta la tilma. Pero esto presenta un problema. Si vemos la escena obtenida por el Dr. Tonsmann al digitalizar la imagen, nos damos cuenta de que la Virgen estaba viendo a Juan Diego en forma lateral. No lo estaba viendo de frente. Entonces, si proponemos que la imagen viajó directamente desde la Virgen hacia la tilma, la imagen se habría estampado en forma transversal con respecto a la costura que recorre la tilma. Recordemos que la tilma presenta una costura que la recorre en forma longitudinal. Además, la imagen se habría estampado vista desde un ángulo de abajo hacia arriba y también un tanto deformada.
ya que habría llegado a la tilma formando un ángulo agudo con respecto a ella. Entonces tenemos que eliminar esta posibilidad y proponer una ruta diferente para explicar cómo la imagen se estampó en forma longitudinal con respecto a la costura, que es como en realidad se observa. Para que la imagen se estampara en la tilma en forma longitudinal y sin sufrir deformaciones, debió proyectarse sobre la tilma formando un ángulo recto con esta. En toda fotografía podemos saber el lugar desde el cual fue captada la imagen, es decir, podemos conocer el lugar donde estuvo parado el fotógrafo. Ahora bien, si observamos con detenimiento la imagen de la Virgen que conocemos, podemos ubicar el lugar desde donde fue captada la imagen. Este parece ser el lugar exacto desde el cual se obtuvo la imagen. Es como si un fotógrafo hubiera estado parado en este lugar y hubiera captado con su cámara la persona de la Virgen. Desde este lugar se observa a la Virgen a 3/4 de perfil, viéndola a una misma altura y a una distancia en la que normalmente se situaría un fotógrafo, es decir, a 3 o 4 metros de distancia. Ahora bien, si nos paramos en este lugar, veremos a la izquierda y hacia abajo a Juan Diego desplegando su tilma, formando un plano inclinado con el suelo. Desde este lugar podemos ver la tilma completamente de frente. Entonces podemos pensar que una vez captada la imagen, esta se proyectó sobre la tilma formando un ángulo recto, estampándose en forma longitudinal y sin sufrir deformaciones. Nos damos cuenta de que ambas trayectorias se interceptan en un punto. Vemos que la trayectoria de la imagen procedente de la persona de la Virgen hasta la supuesta cámara tiene un punto en común con la trayectoria que siguió la imagen hasta la tilma. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la trayectoria que siguió la imagen se realizó en 2 etapas. Primero, la imagen fue captada desde un punto situado frente a la Virgen. Segundo, desde este punto, la imagen se proyectó hacia abajo en dirección de la tilma, formando un ángulo recto con ella. Llegamos a un punto crítico, en el que podemos aventurar una hipótesis sorprendente y proponer que debió existir un intermediario entre la Virgen y la tilma. Alguien que actuara como un supuesto fotógrafo, que fuera receptor de la imagen desde la persona de la Virgen y posteriormente, en una segunda etapa, pretransmitiera la imagen en dirección de la tilma. Este intermediario debió haber estado parado a la misma altura que la Virgen, suspendido también en el aire, viéndola a 3/4 de perfil y captando con su mirada la imagen. Acto seguido, debió voltear a su izquierda y hacia abajo, en dirección de la tilma. De esta forma, la imagen se proyectó en la tilma formando un ángulo recto, y después de extraer los pigmentos de las flores, se formó colorida en el rango visible. Podemos ahora preguntarnos quién pudo ser el intermediario entre la Virgen y la tilma. Debió ser alguien que al estar parado frente a la Virgen pudo verla, no obstante estar invisible para los 6 testigos. No pudo ser algún ser humano, porque debió tener la capacidad de volverse invisible a voluntad y además poder ver en la zona ultravioleta. Esto no lo pudo realizar ningún humano. Podríamos entonces pensar que pudo ser un ángel o algún mensajero divino. Sin embargo, este ser debía tener conocimiento del plan divino del milagro, que la estampación de la imagen iba a lograr la conversión de millones de indios al cristianismo. Entonces podemos proponer que, ¿quién más pudo ser este fotógrafo sino el mismo Dios, quien captó la imagen de la Virgen mientras ella se encontraba viendo hacia los 6 testigos reunidos en la casa del obispo? Sabemos que Dios es uno y trino, formando la Santísima Trinidad, es decir, 3 personas en un solo Dios. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuál de estas 3 personas fue la que pudo capturar con su mirada la persona de la Virgen? Sabemos que existe un principio teológico llamado circumincesión, el cual dice que donde se encuentra una persona de la Trinidad, necesariamente las otras 2 también deben estar presentes, formando una unidad indivisible. Sabemos que la Virgen está embarazada del niño Jesús. Esto lo sabemos porque en su vientre se observa la flor de 4 pétalos, conocida como Nahui Olin, que para los aztecas representaba la divinidad. También el listón negro que lleva encima del vientre denota que ella está encinta o embarazada de la divinidad. Además, estudios ginecológicos recientes realizados a la imagen de la Virgen constatan que ella está embarazada del niño Jesús y que se encuentra en un periodo de gestación próximo a dar a luz.
Por lo tanto, podemos descartar que el supuesto fotógrafo haya sido Dios Hijo, Jesús. Ahora bien, podríamos pensar que Dios Padre pudo haber sido quien capturó la imagen. Para analizar esta posibilidad, nos damos cuenta de que en el manto de la Virgen existen 46 estrellas, que corresponden a las constelaciones presentes en el firmamento durante la madrugada del 12 de diciembre de 1531. Estas constelaciones se encuentran invertidas respecto a como normalmente las vería un observador situado en la Tierra. Esto llevó a proponer que durante la estampación de la imagen, Dios Padre debió estar observando desde algún lugar lejano en el universo la escena donde se encontraban reunidos los 6 testigos en la casa del obispo. Por lo tanto, se encontraba viendo las constelaciones desde un plano diferente, de forma invertida respecto a como nosotros las observamos desde la Tierra. Por eso, también podemos descartar que Dios Padre haya sido el supuesto fotógrafo. Esto también se confirma por la observación del padre Mario Rojas, quien se percató de que al sobreponer un mapa de México a escala sobre las rosas de la túnica de la Virgen, estas presentan un alto grado de correlación con la orografía de la República Mexicana. Es decir, las flores en la tilma corresponden con los volcanes de México, como si alguien situado en lo alto estuviera viendo la República Mexicana hacia abajo. Finalmente, el Espíritu Santo sería la persona de la Santísima Trinidad que faltaría. Entonces podemos proponer que el posible intermediario entre la Virgen y la tilma fue la tercera persona de la Santísima Trinidad, aquel que anteriormente había cubierto con su sombra a la Virgen. Antes de finalizar este video, debemos dejar en claro que la misión de la Virgen al aparecerse en estas tierras fue traernos a Jesús en su purísimo vientre. Dios quiso venir a este continente americano de la misma forma en que por primera vez llegó a la tierra, encarnándose en el vientre de María en la ciudad de Belén. De la misma forma, Jesús vino al continente americano encarnado en el vientre de la Virgen de Guadalupe, logrando que la buena noticia del Evangelio se insertara en estas tierras. Por eso debemos estar conscientes y agradecidos de que México sea un país privilegiado y comprender que el mensaje principal de las apariciones de la Virgen es colocarnos sobre su regazo junto al corazón de Jesús.